4, 3, 2, 1. Todos somos el grupo número 7, en los cuales en la diapositiva, en la exposición de hoy, tenemos vamos a hablar temas muy importantes sobre los signos de puntuación y las normas básicas en la acentuación. Entonces, vamos a compartir la diapositiva. Aquí podemos encontrar cuáles son los integrantes de la exposición de hoy, los cuales son mi persona, Lorely Muñoz, Leighton Vázquez, Roxana Encalada, Cristel Flor, Nayeli Chila, Joana Jaramillo, Lady Borges, Brittany Rosado. Bueno, el primer tema que vamos a abordar son las normas básicas de acentuación en polisílabos, en donde encontramos las palabras agudas. Pues, ¿qué son las palabras agudas? Son las que tienen el acento prosódico en la última sílaba, pero no siempre deben llevar una tilde. Como por ejemplo, las palabras camión y motor son palabras agudas, pero únicamente luce de la primera tilde. Algunas reglas son que si termina en vocales deben llevar tilde, como por ejemplo mamá, bebé, bisturí, plató, vudú. Pero si terminan con la letra N o S, también se tildan, como por ejemplo holgazán, recién, bobín, portón, según. Compás, arnés, un juego muy popular, parchís, 22 y patatús. Otra regla que también podríamos encontrar es que las palabras agudas no se tildan si terminan con otra consonante. Por ejemplo, rapaz, anaquel, biochit, amor y cineclub. Pasemos a la siguiente diapositiva, donde encontramos a las palabras graves. Conozcamos un poco sobre cuál es el concepto de las palabras graves. Pues son aquellas que llevan el acento prosódico en la penúltima sílaba y se les marca la tilde a aquellas que no terminan en N, S y vocal. Algunos ejemplos que tenemos aquí citados sobre las palabras graves con tilde son ángel, cóndor, fácil y trébol, pero también existen algunos ejemplos de palabras graves que no tienen tilde, como por ejemplo tosis, costilla, enredo y milagro. En la siguiente diapositiva podemos encontrar también las palabras esdrújulas. Podemos saber que las palabras esdrújulas son las que tienen su acento en la antepenúltima sílaba. Estas palabras siempre se acentúan, es decir, contando por detrás la tercera sílaba, es decir, la antepenúltima. Su acento prosódico y tiene que llevar también acento gráfico o tilde. Como lo especificamos antes, las palabras esdrújulas siempre tienen tilde o siempre se acentúan. En el caso de la palabra esdrújula, como su propia palabra, esdrújula, esta norma ortográfica de la lengua española es así de sencilla, porque hay relativamente pocas palabras así. Hay diferencia de la alta presencia de palabras agudas y sobre todo llanas. También podemos citar algunos ejemplos de palabras esdrújulas, las cuales son cábala, patógeno y ridículo. Pasemos a la siguiente diapositiva, de cuáles son las palabras sobre esdrújulas. Podemos decir que las palabras sobre esdrújulas son aquellas cuya mayor carga de voz o acento prosódico recae en una sílaba anterior que la antepenúltima. Esta, por lo general, es la cuarta sílaba. También puede ser cuarta o quinta sílaba, según las reglas de acentuación del español. Las palabras sobre esdrújulas siempre llevan tilde. Es la misma ley que las palabras esdrújulas. Estas palabras siempre llevan tilde o siempre se acentúan. Algunos ejemplos de las palabras sobre esdrújulas son cóbraselo, cuéntamelo, hígado, ángulo, centímetro. Aquí podemos ver dónde se encuentra la tilde. Entonces terminamos con el tema de las normas básicas de acentuación en polisílabos. También tenemos un segundo subtema, el cual
mi compañero Leighton nos va a especificar y nos va a explicar sobre los signos de acento de puntuación. Como siguiente tema tenemos los signos de puntuación. Como ya conocemos, los signos de puntuación son aquellos muy útiles para la forma de hacer un texto, para que sea comprensible y hacer sus debidas pausas. Como primer lugar tenemos el punto. El punto es aquel que señala el final de un enunciado, un párrafo o un texto. Después del punto, la norma es escribir en mayúscula. Luego tenemos el punto y aparte. Este punto y aparte es cuando la oración a la que se pone fin es la última del párrafo y en el renglón nuevo se inicia otro. Después tenemos el punto seguido. Es aquel que separa dos enunciados diferentes dentro de un mismo párrafo. Es lo que ocurre al escribir cuando cerramos un enunciado con punto y a continuación en el mismo párrafo empezamos otro. Siguiente tenemos a la coma. Este es un signo que indica una pequeña pausa en la lectura. Es quizás el signo que más se usa y el que provoca más errores. Fundamentalmente tiene tres funciones a saber. El punto y coma, al igual que la coma, delimita unidades inferiores al enunciado. Sin embargo, depende de la longitud y de la complejidad de las secuencias que separa, así como de la presencia de otros signos de puntuación. Por tanto, su uso está fuertemente vinculado al criterio de quien lo escribe. Puntos suspensivos. Se usan puntos suspensivos cuando queremos dejar la oración incompleta y el sentido suspenso. Al leer, la entonación es indecisa. Se expresa incertidumbre, expectación, duda, temor, ironía, indecisión, entre otros. 2 puntos. Los 2 puntos indican una pausa larga. Lo que se escribe después de los 2 puntos sirve para completar, aclarar o resumir lo que se ha expuesto anteriormente. Se usan los 2 puntos en los siguientes casos: después del saludo, en las cortas y después del vocativo que usa al principio de un discurso. Para separar una palabra o frase que indica ejemplificación. Signos de admiración o exclamación. Estos signos se usan en oraciones para indicar emoción, ironía, intensidad o exclamación. A continuación, los usos de estos signos. Se colocan al principio y al final de las oraciones directas. Signos de interrogación. Se colocan al principio y al final de las oraciones interrogativas directas. Se colocan al principio y al final de las oraciones interrogativas directas, aunque no empiecen ni terminen la oración gramatical. El guión. Para encerrar aclaraciones que interrumpen el discurso, en este caso se coloca siempre una raya de apertura y otra de cierre al final. Las rayas pueden sustituirse por paréntesis o por comas según como el que escribe perciba el grabado de conexión entre los elementos. Bueno, también encontramos algunos signos de acentuación como son el paréntesis y las comillas. En el paréntesis podemos decir que son aquellos que se utilizan habitualmente para insertar una información complementaria o aclaratoria. Es decir, son delimitadores y aíslan incisos en el texto. También encontramos otros signos como las comillas. Atienden a 3 tipologías. Como podemos ver, encontramos 3 tipos de comillas.
las comillas angulares latinas o españolas, las cuales son las primeras que vemos aquí, las inglesas, las simples. Entre sus usos sirven para insertar un discurso secundario en el principal, señalar citas textuales, reproducir pensamientos, marcar el carácter especial de una palabra o expresión, con fines metalingüísticos, y expresiones denominativas, como por ejemplo títulos o apodos. Bueno, hemos llegado a nuestro punto final de esta exposición del grupo número 7. Para recordar, podemos decir que existen palabras agudas, existen palabras graves, existen palabras esdrújulas, existen palabras sobresdrújulas. Bueno, sobre los signos de acentuación, podemos decir que en sí, en esta exposición hemos citado 11 tipos de signos. Entre ellos podemos encontrar el punto y aparte, los signos de interrogación, los signos de exclamación, los paréntesis y comillas, los cuales hemos hablado hace poco, el guión. Esperemos que esta exposición sea de su agrado, la cual nos hemos esforzado por presentarlas, y también debemos decirles que estamos agradecidos por la atención brindada en esta exposición. Muchas gracias.